Muy bien, bienvenidos nuevamente a un episodio más de la serie de aplicación matemática para el lenguaje C. En esta ocasión vamos a comentar los avances que ocurrieron desde la versión número 8 de esta misma aplicación. En la versión número 8 habíamos avanzado hasta cierto punto, de tal manera que nuestro código en main ya se había reducido significativamente con relación a versiones anteriores. Sin embargo, aún teníamos el inconveniente de estar un poco atados a un arreglo de caracteres que se llama varitems y al hecho de tenerlo que transportar hacia el método configurar menú y hacia el método imprimir menú, lo cual hacía que estos métodos, operaciones o funciones o procesos, como lo quieran llamar, tuvieran la necesidad de algunos parámetros, como lo podemos apreciar aquí para el imprimir menú y para el configurar menú aquí, que hacían que su invocación fuera más compleja. Cuando tengo más métodos que tienen más parámetros, el código se oscurece un poco y es difícil de llevar y de invocar y de entender. Entonces, el asunto aquí consistía, en esencia, liberarnos de este tipo de variables. ¿Cómo se logró? En la versión número 9 se realiza una concepción de que el vector de ítems ya no sería una variable local a la rutina main, sino que sería una variable global a todo el código. Entonces lo hemos transformado desde un var variable hacia un GLB por sus siglas de global, ¿cierto? Aplica igual para español y para inglés. Entonces, en este caso, el vector de ítems se transformó a un vector global que se puede acceder desde cualquier rutina del código sin tenerlo que transportar a través de parámetros y argumentos. En consecuencia, al hacerse global, este arreglo de caracteres que ha sido dimensionado, con 6, lo tenemos nosotros, o tenemos la posibilidad de que en configurar menú, que es el método que antes estaba aquí, este método haya cambiado a esta forma. Bueno, parece que no es mucho el progreso, pero en realidad la diferencia fundamental estaría aquí. El parámetro ítems, que antes fue el encargado de recibir el contenido del vector de ítems que se configuraba, ahora desapareció, porque ahora tenemos que el vector de ítems es una variable global y se puede acceder desde cualquier lugar. Esto hace que la invocación de configurar menú sea absolutamente mucho más simple que la antigua. Esta es la antigua, en línea 74 de la versión 8, mientras que esta línea 75 de la versión 9 que estamos llevando se ha simplificado notoriamente. Otra cosa interesante es que también de main desaparece la declaración del arreglo de ítems. Noten aquí, esa variable fue trasladada hacia arriba, aquí, a una variable global. ¿Qué otra cosa se ha simplificado? También se ha simplificado la invocación del servicio imprimir menú. Noten cómo el servicio imprimir menú requiere dos argumentos, uno para el arreglo de ítems y el otro para la dimensión o longitud de este arreglo, lo cual implica que el método de imprimir menú tenga dos parámetros para recibir a esos dos argumentos. En consecuencia es mucho más complicado esta invocación porque se pueden cometer errores fácilmente. En el caso de ahora, tenemos que la variable global de ítems también puede ser accedida desde imprimir menú, así que imprimir menú no necesita tener parámetros en su declaración, han desaparecido. Y por ende,
el manejo se hace igual, lo único que cambia es que ahora ya no llamamos a el vector de ítems, sino que llamamos a el vector de ítems global. Esa es otra cuestión que se ajustó. Bien, de otra parte, también lo que se hizo en esta nueva versión, la versión número 9, es que se realizó una mejora sobre ciertos aspectos, como por ejemplo la independencia de una literal. Literal significa que quiere decir lo que justamente está diciendo. Eso es una literal. Muy bien. Entonces, para liberarnos de la literal, en este caso, este algoritmo de main que configura y pone al menú en movimiento, está supeditado al número 5, como pueden verlo. ¿Cómo hacer para que este algoritmo ya no dependa del número 5? Porque el menú puede tener 6 o 10 opciones o 3 opciones. Entonces, la idea es liberarnos de él. Para hacerlo, nosotros hemos creado otra variable que se llama global number items, ¿cierto? Y la hemos inicializado en el número 6. Con esto, lo que hacemos es que en el momento de la configuración del menú, escúchenme, en el momento de del main, de la configuración, impresión, lectura de la opción del menú, nosotros reemplazamos el 5, que el 5 en esencia es el número de la opción salir en ambos casos. Lo vamos a reemplazar por un cálculo y es el siguiente: el número de ítems del menú menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque el único ítem del menú que no está pensado para ser una opción elegible es el título del menú. El resto sí. Todos son opciones. En ese caso, por esa razón decimos que el número de ítems, que en esencia es 6, donde 6 es el número de ítems del vector, menos 1 nos indicará el valor de la opción de salida, 5. En este caso coincide, ¿no? Y por esa razón, número de ítems 6 menos 1 sigue siendo 5, pero ahora la diferencia es que ya el algoritmo que está aquí no depende de cuántos ítems tenga un menú, sino que este algoritmo definitivamente ya es un algoritmo que sirve para cualquier menú, para el que nosotros necesitemos. El menú, si va a tener 10 opciones, 11 opciones, etcétera, ese seguiría sirviendo sin ningún inconveniente, gracias a la variable global como tal que ha sido establecida. Muy bien, para lograr que la rutina main ahora tenga una sola línea de código, a excepción de la línea 90 que sería el return, nosotros tenemos que empaquetar, encapsular esta lógica que está aquí resaltada en una nueva función, de tal forma que nosotros podamos expresar esa lógica bajo algún nombre. ¿Y cuál sería el nombre más adecuado para expresar esa lógica? Vamos a colocarle simplemente la función X y vamos a colocar todo esto que está aquí dentro de la función X. De tal manera que X ahora contiene toda esta parte. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace. Y aquí en main únicamente invocaríamos a X como función. De tal manera que solo nos restaría a nosotros realizar una compilación, la cual está correcta y completa. Tenemos aquí la invocación de la función X. Y la función X hace todo esto. Pero ahora la pregunta consiste en cuál debería ser el nombre de X.
Veamos cuál es el más adecuado. En todo caso, hay que expresar naturaleza y... Bien, teniendo en cuenta entonces que esta función X realiza varias tareas, o mejor, delega varias tareas, como el caso de configurar el menú, la delega en un método aparte. El imprimir menú, igual. La lectura de la opción, igual. Elige qué casos se van a ejecutar y también delega su ejecución en otras funciones que hemos denominado funciones evento y algunas funciones de utilería como estas. En esencia, lo que hace la función X es justamente lo que ocurre en el marco del do while. Sabemos que el do while es uno de los ciclos o iteraciones que estarían disponibles en el lenguaje, además del while y además del for. En todo caso, esto sería una iteración, pero ¿qué se está iterando? Recordemos que iterar significa repetir. Entonces, en consecuencia, tenemos que la iteración se está realizando sobre el sujeto que es iterado y en todo momento el sujeto que es o bien configurado o bien impreso es el menú. En consecuencia, esta función podría denominarse como iterar menú, de tal forma que el nombre misterioso de X ahora ha sido revelado como iterar menú. Es lo que se hace. El main pone en marcha la iteración del menú y de allí se desencadena toda la lógica de programa necesaria para ejecutar al menú como lo conocemos hasta el momento. Como podemos darnos cuenta, la ejecución de este código es semejante en aspecto, en la interfaz, a los anteriores. No tiene ningún cambio en aspecto. Sin embargo, la arquitectura interna está mucho más robusta y nos permite mayor independencia de, por ejemplo, lo que tiene que ver con las literales. Ya se calcula aquí la opción de salida, sin nada más. Y además también se tiene independencia con relación a parámetros que antes existían. Para el caso de imprimir menú, por ejemplo, ya desaparece ese parámetro. Y para el caso de configurar menú también desaparecieron los parámetros. Tenemos una versión mucho más sencilla ahora en consecuencia. Esta versión tendría unas 95 líneas de código en este momento con relación a esta que tiene 90, claro, es más corta, pero el incremento se justifica debido a que ahora el main es más sencillo de entender. En este caso el main es un poco más complejo y aquí es simplemente iterar menú. Entonces nosotros vamos a buscar iterar menú y bueno, ya encontramos qué es lo que hace cada uno de las rutinas. A esto se le llama diseño descendente. Imagínense que el main está en el top de una pirámide y luego deriva o baja al segundo piso en donde tendríamos iterar menú. Luego los pisos están como enterrados, ¿no? Luego al tercer piso donde estaría configurar menú y leer número con y las funciones eventos, bueno, limpiar pantalla y las funciones eventos que se utilizan, además de escribir encabezado, etcétera. Esperar teclas, esas estarían ahí en el tercer piso. Y otras funciones más internas estarían en el cuarto. Bueno, en estos momentos, al parecer, creo que sería solo imprimir cadena y ya. Y ya por último, en el último piso estaría el lenguaje de programación, donde ya estamos haciendo cosas directamente con él. Pero fijémonos otra cosa interesante del código y es que el código puede ser escrito en cualquier otro lenguaje de programación porque no tiene un acoplamiento a C. Esta instrucción no es exclusiva de C, esta tampoco, esto tampoco es exclusivo de C. Aquí tenemos también el código escrito como si fuera un pseudocódigo. No hay ninguna instrucción que pertenezca específicamente al lenguaje C. Tenemos una independencia del lenguaje también en iterar menú. En configurar menú, total independencia del lenguaje. Estas funciones también tenían una total independencia del lenguaje de programación. Todas.
y cada una de ellas. Por ende, si nosotros buscamos realmente qué líneas pertenecen al lenguaje de programación, nos encontramos por aquí con 1, 2 líneas de este código, por aquí 3, 4, 5, aquí 6, 7, por aquí 8, por aquí 9, que pertenecen específicamente al lenguaje de programación. Tendríamos en consecuencia un cálculo de 9 de 95. Básicamente, eso va a corresponder a el siguiente valor. Tendríamos entonces que 9 líneas apenas de 95 dependen del lenguaje de programación. Lo cual significa, en términos de independencia del lenguaje, si esto lo restamos de 1 y luego lo multiplicamos por 100, tenemos una independencia del 90,5% del lenguaje de programación. El 90,5% de las líneas de código son independientes del lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos llevar esto para otro lenguaje con una facilidad del 90,5%, lo cual es bastante interesante considerando que la aplicación desde afuera no parece que cambiara en lo absoluto, pero adentro lo está haciendo. Muy bien, esto ha sido todo para la versión número 9. Espero un próximo capítulo con la versión 10. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.